La vocación de mi padre de adolescente, yo creo que quería ser pintor y, y escribía mucha poesía. Se presentó a la Donais y aquí iba a haber mucha poesía de él. Y el cine, él siempre cuenta, lo que no sabemos si es cierto o no, que fue una epifanía que tuvo al ver El Quijote de Pabst. La verdad es que se matricula en Derecho o se matricula en Filosofía y Letras, en Arquitectura, pero yo creo que era más, en uno se matriculó para poder jugar en el equipo de fútbol o corría 400 metros lisos o algo así, era muy deportista. Pero yo creo que él ya estaba necesitado de contar historias. Berlanga como cineasta realmente yo creo que va más allá, trasciende la mera figura del cineasta. Es un señor que tiene un lenguaje propio, absolutamente, una sintaxis, una narrativa cinematográfica que es berlanguiana y que se intenta imitar pero no sale. Pero además de eso, yo creo que es más allá que cineasta, es un señor para la cultura, para la historia de la cultura española. O sea, un tratamiento como el del Verdugo, el de Bienvenido, el verdugo, que lo que te está contando es la soledad de un individuo frente a la sociedad que tiene que acabar matando a otro contra su naturaleza para poder tener un piso de protección oficial. Eso yo creo que entra dentro de la cultura universal, ¿no? Es más, a mi padre al principio se le critica mucho por no hacer cine comprometido. Luego yo creo que no hay cine más social que Plácido, por ejemplo. Berlanga, mi padre, era un señorito burgués, con una filosofía ácrata y sobre todo su principal, ya el vuelto de Rusia, de la División Azul, lo que es un señor muy libre mentalmente, libre de ideologías, libre de religiones, y eso le permite siempre poder estar en todas partes y en ninguna, ¿no? Pero su libertad fue una cosa que nunca negoció ni nunca lo permitió, y se lo toleraron alrededor, con más críticas, con menos críticas. Eso lo dice muy bien José Luis San Pedro, que decía en una entrevista, decía, es que Berlanga es el único ser libre que yo conozco. Dice, porque nosotros hablamos mucho de la libertad, de la democracia, de poder votar, pero Berlanga es que es libre de pensamiento, que ninguno de nosotros lo somos. Ellos, los creadores de esa época, crecieron con la censura. Sabía que la censura estaba allí. Y además les sorprendía. La censura cortaba algo que no esperaban que le fueran a cortar. Siempre ponían cebos para que dice, bueno, esto que nos lo quitan seguro y así no se dan cuenta de esto otro. Pero no trabajaban obsesionados con la censura, trabajaban habiendo incorporado, habiendo interiorizado qué es lo que podían hacer y por dónde podían ir. Los famosos planos secuencia de mi padre, realmente mi padre en las primeras películas es muy bueno técnicamente, muy bueno de montaje, o sea, está muy bien, Bienvenido, Calabuch, Los Jueves Milagro, domina muy bien la técnica. La primera película que hacen con Juan Antonio Bardem, que salen de la escuela los dos juntos, con Juan Antonio era de familia de actores, se reparte el trabajo, y Juan Antonio trabaja con los actores y mi padre es la parte técnica. Y empieza a usar, el plano de secuencia empieza para que sea todo más natural, que es ir siguiendo lo que evoluciona, como evolucionan los actores, los va siguiendo, pero sin hacer un alarde. Si veis sus planos secuencia, tú sabes que es un plano secuencia porque ya sabes que es Berlanga y porque ya te lo han dicho. Pero si no, lo que tú ves es que Billy Wilder hacía lo mismo. Tú vas siguiendo hasta que te encuentras una pared que ya no puedes seguirlas, ¿no? Pero lo que hace es meterte dentro. Luego él cuenta que eso le significó, porque como era muy vago, así se ahorraba y lo hacía todo de uno. La realidad es que un plano secuencia de mi padre se iba 2 días a hacerse. Es una coreografía perfecta de actores, de cámara, de luz, de sonido. Son dificilísimos. Y no se nota ese trabajo. No se nota ese trabajo, lo cual es bueno. El universo de Berlanga. El universo de Berlanga es tan difícil y tan complejo, tan variado. O sea, tienes el universo de los personajes en sus cines, sus películas, del lenguaje que utilizaba y del humor siempre, el humor para contar las cosas y sobre todo de sacralizar
huir de la seriedad, ¿no? Pero era en persona un universo muy, muy difícil de acotar o de explicar. El universo Berlanga es universal, es que lo tiene todo, ¿no? Yo creo que berlanguiano es algo que ves y dices, esto es berlanguiano. Es más fácil decir, esto es berlanguiano, que decir, lo berlanguiano tiene que tener esto.